Bienvenidos a bordo. Volví como piloto, comandante de esta nave que no cambia, que no va a ser vendida como los Embraer. Historia sobre la cual, bueno, por ahí la semana próxima nos metemos, ¿no? Ya hicimos mucho sobre el avión de Macri. En fin, convengamos que, como diría Mirta Legrand, este es un programa que trae suerte. El último programa que yo hice acá lo hice con el señor Enrique Seguach. No tenía destino, estaba en la calle, parecía un pordiosero, estábamos juntando plata para que le diera de comer a los chicos y lo designaron ayer director del Banco Central. Veamos lo que decía en ese programa Enrique Seguach, que es bastante importante y además significativo sobre lo que va a pasar y lo que está pasando con relación a los activos externos, el dólar más precisamente, y la política monetaria de Federico Sturzenegger. Por favor, director. Porque si vos pones el dólar a 22 y todos los precios suben en función del dólar de 22, estás igual que antes. Perdón, es lo que ha ocurrido habitualmente en la Argentina. Por eso, entonces el problema de Argentina no es que el dólar está atrasado, sino que están los costos adelantados, digamos. Estamos caros, medidos en dólares, caro el costo laboral, cara la presión impositiva, cara la logística. El dólar en Argentina lo controla el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se endeuda en dólares para pagar déficit en pesos. Y el que ofrece dólares en el mercado es el gobierno. El Banco Central creo que no se mete y trata de respetar de alguna manera su política de tasa de interés y de meta de inflación. Pero otra vez, cuando vos tenés, voy a decir un número bajo, 7 puntos de déficit fiscal financiado externamente con dólares, y tenés que cambiar precios relativos, y tenés que subir tarifas, etcétera, etcétera, tener meta de inflación y manejarlo con la tasa de interés es insuficiente. Bien, dos observaciones sobre este comentario de Seguach. Uno, ahora va al Banco Central alguien que piensa que con la política monetaria no se arregla solo la inflación. ¿Estamos? Y otra dijo, el Banco Central no se mete con el dólar. Bueno, sí, se metió con el dólar. Vendieron por lo menos 200 millones de dólares el viernes pasado para bajarlo. Cambió toda la historia esta de la autarquía, la autonomía, de que se puede disparar a cualquier lado, para arriba o por abajo, nosotros no nos metemos, somos libres pensadores. Falso. Dejamos esta incógnita porque vamos a tener un economista hablando acá sobre este tema y que en alguna medida él está o adhería en cierta forma a la política libertaria presuntamente de Sturzenegger, que es Javier Milei. Antes tenemos otros invitados. Voy a hablar del último, porque el último escribió un libro sobre las últimas horas de Néstor Kirchner. Episodios sobre todas las leyendas que hubo sobre la forma o la muerte que tuvo el expresidente de la Argentina cuando estaba durmiendo con su esposa. Ustedes las conocen, las vamos a ver todos. Pero yo me quiero referir al hecho de que la esposa, la viuda de Kirchner, que está haciendo política, que le va bien en las encuestas para esta primera ocasión, en agosto, dentro de 15 días, ha recibido un grupo de estudiantes mínimo en su departamento de La Recoleta. Y ahí, haciendo campaña como una especie de timbreo, igual que Cambiemos, porque todos hacen lo mismo, ven a 5 o 6 personas, se saludan, se besan y dicen lo bien que nos va a ir. Hay un detalle que me trae a la memoria el episodio de la muerte de Kirchner. Después de la muerte de Kirchner, la viuda tuvo que ir al departamento, que había sido su casa antes, y fue con otra gente. Y hay también varias leyendas sobre lo que dijo, sobre lo que vio. Y lo que le voy a preguntar a Ceferino Reato, que va a estar esta noche también acá sobre esos episodios, es la característica que tenía el departamento, el olor. ¿El olor a qué? Bueno, esto lo va a tener que responder Reato, porque él ha escrito sobre eso sin mencionar el tema del olor. Y se ha referido también al tema de que en ese lugar había como un secretario de Kirchner que iba con una carretilla llena de plata, una carretilla mensual. Suspendemos, pasamos a una curiosidad electoral.
Ustedes saben que candidato a concejal por Randazzo es Alberto Samid en La Matanza. No era que Samid era la mano derecha, el asesor intelectual, espiritual, ajedrecístico, el proveedor de carne, digo sin ningún tipo de interpretación desviada, de Daniel Scioli. ¿Qué pasó entre ellos? Que ahora van en listas diferentes. Scioli está tan diferente que va quinto en la lista de Cristina y que además casi vive en Mar del Plata. Qué historia rara, ¿no? Les quiero significar un dato. ¿Vieron que no hay encuestas ahora? ¿O que los diarios no publican determinadas encuestas? Algo está pasando con los números para que alguien no las publique. Yo no voy a encargarme de explicarles quién está por delante, quién está por detrás. Lo que sí les quiero decir es que habrá que observar cuál es la diferencia que se va a registrar en las PASO, que hoy ya importa mucho más que si gana Juan o gana Pedro, o gana la señora, o gana Bullrich, o gana Massa, o uno sale segundo y el otro tercero. Acá va a haber que saber en la provincia de Buenos Aires cuál es la diferencia, porque si la diferencia es grande a favor de uno de los candidatos, va a ser bastante difícil dar la vuelta después, aunque todos dicen que Cristina no tiene chance, que este es su último canto de sirena en las PASO de los próximos 15 días. Ustedes vieron que sobre el gobierno anterior todavía se rescatan y refrescan y faltan todavía infinidad de denuncias, pero también este gobierno tiene denuncias. Ha tenido denuncias Dietrich, a quien Carrió siempre ha mirado con algún grado de desconfianza, sobre el precio de unas cámaras, sobre un sistema de cámaras. Siempre ha habido sospechas sobre el tema de la contratación de cámaras. Y también hay algunas curiosidades. Por ejemplo, si el director me pone una foto de una licitación que propone la ciudad de Buenos Aires, casi sin fecha, sin monto, para la contratación de encuestas. Uno tiene que hurgar, tocar en la computadora, buscar, con lo que le cuesta a uno hacer toda esa tarea, y descubrir, por ejemplo, que esta rara licitación es por 40 millones de pesos. También va a haber algún tipo de pregunta o de sospecha, porque en los gobiernos siempre pasa algo. Ya lo dijo Macri, ¿no? Les cuento sobre el gobierno anterior que está preso el contador Manzanares, el contador habitual de la familia Kirchner, que en este momento se dirime la Cámara que tiene su caso, va a decir si va a tener que seguir preso o si lo van a liberar. Más allá de que él ha invocado falta de seguridad jurídica y que realmente no corresponde que esté detenido. Lo cierto es que a Manzanares lo buscan como buscaron al contador de Al Capone, a ver si habla. Hay otro contador más. Está en libertad, quizá porque corresponde que esté en libertad, pero que fue muy importante también, que después se desvinculó de los Kirchner, se dedicó un poco a la moda. También, si ese señor habla, algunas cuestiones quizá raras empiecen a aparecer. ¿Qué me queda? Me queda algo que yo normalmente no trato, que es el caso Milagro Sala. Pero no voy a decir si es a derecho que esté detenida, si es a derecho que vaya a prisión domiciliaria o si es a derecho que la liberen. Lo cierto es que la Comisión de Derechos Humanos, primero, al margen de todo el revuelo que produjo, dijo que debería estar en otra disposición, no detenida en la cárcel, porque es una prominente dirigente social. ¿Cuál es la razón? ¿Qué la hace diferente de otras personas? Dijo también que tendría que tener un trato mejor porque es mujer e indígena. ¿Cuál es la diferencia con otras mujeres blancas o negras o amarillas? Es raro.
Pero lo más raro de todo es que Milagro Sala y toda su corte, sobre todo la capitalina, decían que no iban a aceptar que ella fuera enviada a prisión domiciliaria, que no iban a tolerar eso y que ella no lo iba a tolerar. Sin embargo, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, que habla a favor de la prisión domiciliaria, fue tomada por todo este grupo como un gran triunfo de la democracia y de la libertad. Sobre esto sabremos qué va a pasar cuando se expida la Corte. Les anuncio ahora, a pesar de que dejamos varios temas colgados, los invitados de esta noche. El hombre que nos va a decir realmente cuál es el rol de este gobierno en materia electoral. Si va a ganar, si no va a ganar, si va a pasar algo negativo para ellos el domingo de las PASO y si esperan después el desfile triunfal el 22 de octubre, cuando se junte y se decida la plata verdaderamente en materia electoral. Se llama Rogelio Frigerio, es el ministro del Interior y hasta ahora nadie ha dicho nada sobre cómo va a ser el conteo de los votos. Que antes se decía mucho sobre los anteriores ministros del Interior. Ahora, hasta ahora no se ha dicho nada. Debe ser porque siempre es la misma empresa la que lo hace. El otro invitado es un economista. Les dije a alguien, un libre pensador, yo diría casi un anarca, que se llama Javier Milei. Un hombre que reúne dos condiciones. Es un interesante profesional de la economía y además lo cuenta y lo dice con tanta enjundia que está casi para la dramaturgia. Luego, el tercer invitado es alguien que nos va a desasnar, alguien que nos va a explicar por qué si hace tanto tiempo que pasan este tipo de situaciones en Venezuela, ahora hay como un estado, una toma de conciencia. Quizá porque Maduro, que parece peor que Chávez, ha decidido vestirse y lograr lo que Chávez ni siquiera podía. Me refiero a que vamos a tener la opinión de alguien que nos dirá además si Venezuela es Cuba, porque este también es un tema que los argentinos no tratan y que el mundo en general no trata, que es la dependencia del Palacio de Miraflores de Cuba. Y por último, me refería al olorcito que había en el departamento de Cristina, en los tiempos que ella no estaba, y que se advertía después de la muerte de Néstor, cuando fueron a revisar lo que allí había. El que nos lo va a contar, si lo sabe, es Seferino Reato, autor del libro que en alguna medida desmistifica todas las leyendas urbanas sobre la muerte de Néstor Kirchner. Y es raro que una persona considerada opositora a Néstor haya escrito este libro, que en alguna medida da una versión oficial sobre la muerte del que fue presidente de la Argentina. En un minuto volvemos con Rogelio Frigerio. Con Rogelio Frigerio, la iniciativa de las preguntas está referida a... Bueno, salió todo un poco como lo planeó el gobierno, que se presentara Cristina, que Cristina confronte con María Eugenia Vidal, que de pronto parece que se desarma Massa. Ahora, lo que no parece que salió como estaba planeado es el posible resultado, según ciertas encuestas, en la provincia de Buenos Aires. A ver, nosotros no planeamos todo eso que vos sugerís que planeamos. La verdad que nosotros estamos convencidos de que Cambiemos va a ser una gran elección a nivel nacional, vamos a ganar por una gran diferencia con respecto al segundo y que vamos a ganar también en la provincia de Buenos Aires, independientemente de lo que dicen algunas encuestas. Es lo que percibimos, lo que vemos en la calle, nosotros estamos en contacto con lo que pasa en la calle, creo que es una de las grandes diferencias con la administración anterior, no nos cuentan la realidad, la vivimos, estamos permanentemente con el vecino y creo que también es una gran diferencia respecto de las campañas. Hoy el kirchnerismo prácticamente está desaparecido, no pueden salir a la calle, no pueden enfrentar a esa gente que durante muchos años le mintieron, porque creo que esa es otra gran diferencia respecto a lo que está ocurriendo hoy. Hoy ponemos la verdad sobre la mesa. Muchas veces una verdad dura, dolorosa, pero siempre la verdad, siempre la verdad. Ahora, hablando sobre la verdad sobre la mesa, uno observa que
la administración oficialista ha más o menos capturado adhesiones o mantenido adhesiones en gran parte del país. Pero tiene un problema en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires yo creo que el fenómeno de la ex presidenta se restringe o se encapsula en el 10% de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de alrededor de 15 municipios donde, según estas encuestas, tiene fuerza. No es un fenómeno de toda la provincia y muchísimo menos es un fenómeno del país. Pero, digamos, es difícil encontrar un kirchnerista fuera de la provincia de Buenos Aires. Pero está bien, bueno, pero algo pasa con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que les pasa con la provincia de Buenos Aires? Porque, perdón, ustedes ganaron algunos distritos en la provincia de Buenos Aires y tampoco les va bien en donde ganaron. No, en general creo que... En Mar del Plata no sé cómo les va a ir, en La Plata no sé cómo les va a ir, ni siquiera sé cómo les va a ir en Pilar. Yo creo que vamos a ganar en esos distritos, pero independientemente de eso, está claro que el gobierno no anterior... es que yo diga que van a perder, pero creo que lo puedo decir con la misma autoridad. Vos algo más conocés, pero de cualquier modo también es una sensación esta de que van a ganar o van a perder. Absolutamente. Nosotros percibimos o sentimos, tenemos la convicción, y por supuesto queremos ganar. Pero insisto, creo que es un fenómeno encapsulado de alguien que está terminando su carrera política como la ex presidenta. Y de nuevo, cuando salís de estos 15 municipios de la provincia de Gran Buenos Aires, es una densidad poblacional. Tienen vergüenza de llamarse kirchnerista. Hay un montón de candidatos a lo largo y a lo ancho del país que han estado 12 años con la expresidenta, con el expresidente, y que ahora hacen cualquier cosa menos llamarse Frente para la Victoria, Cámpora, etcétera. Se han camuflado detrás de otros nombres, otras marcas, porque saben que si no, no pueden salir a la calle. Esa es la realidad, y eso hay que decirlo también. Insisto, el fenómeno de la expresidenta es un fenómeno encapsulado, casi municipal, del Gran Buenos Aires y de algunos municipios del Gran Buenos Aires. Ahora, sabiendo eso, y sabiendo eso desde hace tanto tiempo, ¿cuál fue la razón por la cual, digamos, el gobierno no cambió una política, digamos? Porque nosotros no gobernamos para ganar una elección. Yo creo que esa es una tremenda también diferencia. ¿Ustedes están gobernando para irse en el 2019? No, nosotros gobernamos para intentar cambiar la realidad, que creemos que es el mandato que nos dio la gente en el 2015. Nosotros no gobernamos para ganar la próxima elección. Yo creo que si hubiéramos querido solamente ganar una elección, hubiéramos hecho muchas cosas distintas. Nosotros no gobernamos para ganar la próxima elección, y lo dijimos en la campaña. Nosotros vamos a gobernar para que nosotros, pero sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos, vivan en un país mejor, a sabiendas de que es muy difícil, que no podemos cambiar las cosas de un día para el otro. Durante 10 años convivimos con una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Cómo lo vamos a cambiar en 18 meses? Durante 5 años tuvimos una economía estancada. ¿Cómo lo vamos a cambiar en 18 meses? Lo dijeron ustedes que se lo iban a cambiar. Ese es el problema. No lo dijimos. Bueno, perdóname, me acuerdo de lo que dijo Pratgay. Me acuerdo que el tema de la inflación estaba terminado. Por ejemplo, por recordar a alguien, un finado ya de la política, pero... El presidente, me acuerdo bien, en la campaña dijo: mi objetivo es entregar el gobierno, terminar mi mandato en el 2019 con una inflación en línea con la de los países vecinos, una inflación de un dígito. Pero no dijo que de un día para el otro, porque le hubiera mentido. Insisto, la primer gran diferencia de este gobierno con los anteriores es que dice la verdad. Y nosotros hubiéramos mentido si hubiéramos dicho que en 18 meses resolvíamos un problema que llevaba acumulado más de 10 años de una de las inflaciones más altas del mundo. Sin embargo, este año vamos a tener la mitad de la inflación del año pasado. Este año vamos a tener la inflación más baja de los últimos 9 años. La del año pasado también era de ustedes. Bueno, pero eso... Sí, está bien. A ver, pero nosotros tuvimos que transparentar la realidad, tuvimos que agarrar y sacar la basura que escondió el gobierno anterior abajo de la alfombra. Ese trabajo sí lo hicimos, porque si no, de nuevo, le hubiéramos seguido mintiendo a la gente, y no estamos dispuestos a mentir más. Yo creo que uno de los grandes pedidos de la gente es: basta con la mentira, basta con la mentira. Ahora tenemos que escuchar que funcionarios del gobierno anterior, que nos llevaron a este desastre de la pobreza, del narcotráfico, de la corrupción, del país aislado del mundo, nos quieran decir cómo hacer las cosas. ¿Por qué no se lo dicen a los santacruceños que la están pasando mal, o le dan alguna indicación a Venezuela, que antes era el país a seguir? Que también está sufriendo tremendamente los efectos de la política populista que ellos admiraron durante tantos años. Esta es la verdad, digamos la verdad. Nosotros estamos tratando de cambiar la realidad y no es fácil. Por suerte ahora estamos teniendo desde hace unos meses buenas resultados desde el punto de vista de la economía. 3 meses con crecimiento económico alrededor superior al 5% en el segundo trimestre. Estamos con
también en junio un buen resultado de la situación industrial. Perdón. Estamos con récord en la construcción. Perdóname, Hay algunas cosas que andan bien y hay que decirlo también. Quiero aclararle a la gente que este no es un espacio pago por los políticos como ha ocurrido, como van a ver ustedes la publicidad, pero uno lo deja que él diga todo lo que tiene en la cabeza y en el corazón. Eso también terminemos con el que cada uno dice cualquier cosa porque no hay datos objetivos y datos de estadísticos creíbles, porque eso también forma parte del pasado. Hoy tenemos un INDEC que dice la verdad, que dice los datos de lo que es la realidad, no lo que yo opino, lo que opina el otro. La inflación es lo que es. Por supuesto que sigue siendo una inflación alta, pero va a ser la mitad de lo que fue la inflación del año pasado. ¿Nos gustaría crecer más? Por supuesto que sí. ¿Nos hubiera gustado crecer antes? Por supuesto que sí. Pero esta es la verdad. No estamos mintiendo. Hay 3 meses de recuperación económica. Y es una recuperación económica mucho más sólida y robusta que la del pasado, porque no se sustenta solamente en el consumo interno. Las variables que más explican esta recuperación son la inversión, sobre todo, y las exportaciones, y esto hace suponer que este crecimiento va a ser sostenible en el tiempo. Pero esta es la verdad, no es mi opinión, no estoy opinando sobre lo que yo creo que está pasando, estoy planteando los datos objetivos de la realidad de un Instituto de Estadísticas y Censos que nosotros sacamos del oscurantismo y lo recuperamos para la Argentina. Otra de las cosas que prometimos que íbamos a hacer y terminamos cumpliendo. Para tratar de reducir un poco el reportaje a cuestiones más precisas. Ustedes han tenido algunas batallas en las cuales no les fue bien en términos políticos. No lo pudieron echar de Vido del Congreso, no lo pudieron sacar a Freiler, no la pueden despedir a Gil Carbó. No pudimos hacer la reforma política. Tenemos uno de los gobiernos, seguramente en los últimos 100 años, el gobierno con más debilidad en el Congreso de la Nación. Tenemos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores. Por supuesto que sería poco creíble también que pudiéramos sacar adelante todas las leyes que propusimos, sí. Pero sacamos muchas leyes, porque nosotros apostamos al diálogo y la búsqueda del consenso. Todo el año pasado. Sí, donde hubo más actividad legislativa que un año electoral, siempre ocurre esto. ¿Vos crees que es nada más que por el que fue un año electoral o porque decidieron no tener más amigos? No, porque hay algo que no entendí. La amistad es un ida y vuelta, no es que alguien decide no tener amigos. Nosotros nos mantenemos con los diputados, con los senadores y con los gobernadores, con el mismo vínculo que tuvimos desde el 10 de diciembre del 2015. Pero obviamente hay elecciones, se está discutiendo poder y algunos entienden que lo que la gente pide es que sigamos trabajando juntos para resolver el problema y otros no, otros son más mezquinos y están simplemente en la lucha por el poder. Ahora, la impresión es que, por ejemplo, Macri se ha vuelto más antiperonista de lo que era antes. ¿Vos compartís ese criterio? No lo comparto, no. ¿En qué lo en sus declaraciones, también en las declaraciones de Peña, por ejemplo, o de otros funcionarios. Pero acá esto no es un tema de peronismo. De hecho, el peronismo, el PJ, no existe prácticamente en la elección. No me estoy hablando de la sigla. No sabía que lo tuviera Randazzo. Bueno, pues el no, ya sé, sí claro. Que lo sé, pero hay como una sensación de mayor distancia con el peronismo cuando antes parecía que capturaban más a esa franja. Yo creo que, y espero además que esto sea producto de la coyuntura electoral y que volvamos, una vez terminado esto, a trabajar en conjunto, porque los problemas de la Argentina son demasiado complejos como para que los resuelva de nuevo un gobierno nacional que además tiene tanta debilidad en términos del Congreso. Nosotros necesitamos de las otras fuerzas políticas para sacar al país adelante. Necesitamos la búsqueda del consenso a través del diálogo. No lo podemos hacer solo y tampoco lo podemos hacer sin los gobernadores y los intendentes. Ahora el presidente está planteando una reforma tributaria. La reforma tributaria que necesita la Argentina no es solo bajar los impuestos a nivel nacional, no es solo darle alivio fiscal a la gente y a los sectores productivos del gobierno nacional. Quizá más distorsivo aún para la producción son los impuestos provinciales o las tasas municipales, que en realidad son impuestos disfrazados. Entonces, la propuesta que estamos llevando adelante incorpora también necesariamente a los otros niveles de gobierno para resolver los problemas de competitividad muy grave que tiene el país, muy grave, y en gran parte son responsabilidad del Estado, pero de nuevo, no vamos a resolver problemas de competitividad de décadas en 18 meses, porque eso sería mentirle a la gente. Lo tenemos que hacer, como dice el presidente, todos los días un paso en la dirección correcta, pero el país necesita mucho tiempo para corregir desastres económicos de tantas décadas atrás. Volviendo a esas batallas perdidas en términos políticos,
¿Ustedes lo atribuyen a algún fenómeno de incompetencia, a algo que fue como un imposible, o es parte de una campaña de tener una especie de monstruo como de la corrupción, como puede ser debido, y que le sacan más jugo perdiendo que ganando? No, por supuesto que siempre cuando uno plantea una discusión de esta en el Congreso quiere ganar. Pero bueno, a veces gana y a veces pierde. Tampoco estuvimos tan lejos. 2/3 para un gobierno que tiene 1/3 de los diputados, me parece que es casi un imposible. Pero bueno, había que dar el intento. Pero tenían mucho... Quedamos a 15 diputados de lograr el objetivo que se propusieron sí. nuestros diputados del bloque de Cambiemos. No estuvimos tan lejos. La izquierda lo apoyó a debido, algunos... a pesar de que estaban en contra de él por el tema... Claro, por eso digo, pero es lo que es. Esta es la política argentina. Bueno, nosotros necesitamos más diputados en el Congreso y para eso estamos haciendo otra cosa, campaña. Necesitamos ganar, sí, por supuesto, eso no lo vamos a ocultar. Nosotros necesitamos y queremos ganar y vamos a ganar. Una pregunta casi final. Vos tenés como cierto origen desarrollista, tu abuelo fue el eminente creador de ese movimiento. Mauricio a veces dice que coquetea con el desarrollismo, otras veces parece liberal. Exactamente, vos que lo ves desde tu ángulo familiar, ¿qué es Mauricio? Yo creo que, como bien decís, él se referencia en el desarrollismo. Si le das a elegir un presidente, no duda y reivindica la presidencia. Bueno, eso es una frase común para todo el mundo. Claro, pero lo de él, por lo menos, yo lo siento sincero y comprometido. Pero él está pensando en algo para el futuro en la Argentina. Si algo nos caracteriza a nosotros es no referenciarnos en el espejo retrovisor, sino mirar para adelante. El Frondizi gobernó hace 60 años en la Argentina, cambiaron muchas cosas, cambió el contexto internacional, cambió la Argentina. Sí, sí, hoy claro. Tenemos otros objetivos, y los objetivos nuestros están muy claros. Tenemos que disminuir la pobreza, tenemos que luchar contra las mafias y el narcotráfico, y estamos en esa tarea. Por supuesto, si ganamos la elección, vamos a tener más apoyo para enfrentar estos grandes desafíos de la Argentina. La pobreza, las mafias, el narcotráfico, como lo estamos encarando desde que comenzamos el gobierno. Y por eso es que necesitamos ganar esta elección en 13 de agosto y en octubre también, por supuesto. Ahora, como dice el presidente Mercedes-Benz en la Argentina, si ganan la elección, van a hacer una reforma estructural, porque según él hasta ahora no hicieron ninguna. Queda en su interpretación eso. Vos hablabas de la política cambiaria en la introducción. Ya nos olvidamos que teníamos 7 tipos de cambio distintos y hoy tenemos un tipo de cambio flexible con una mínima intervención del Banco Central. Nos olvidamos de eso. Porque muchas veces tuvimos 7 cambios distintos. Pero esa no es una reforma estructural. Tener un Banco Central independiente que tiene como principal objetivo el cuidado del valor de la moneda no es una reforma estructural. Haber salido el cepo cambiario no es una reforma estructural. Haber insertado a la Argentina en el mundo no es una reforma estructural. Haber recuperado la república, la independencia de poderes, una justicia independiente, un Congreso que dejó de ser una escribanía, no es una reforma estructural. Haber hecho más acciones contra el narcotráfico en 18 meses que en los últimos 12 años, ¿no es una reforma estructural? ¿Qué es una reforma estructural? No sé, preguntarle al de Mercedes. Haber empezado a bajar los impuestos después de 12 años de subirlo, con las retenciones a las economías regionales y el impuesto a la ganancia. Bueno, es el comienzo de la reforma tributaria que necesita la Argentina y que vamos a encarar ni bien termine esta coyuntura electoral. Te doy el angelito. Gracias. Ha sido muy generoso con tu presencia. Mi regalo también, en línea con el angelito. Este es la Basílica de una Nuestra obra que Señora terminamos en esta explosión de la obra pública que estuvimos haciendo. Bueno, esta es la Basílica recuperada con un prólogo del presidente. Esta también una gran obra de Lópezito. De debido. Esa obra estaba parada, esa obra la hicimos nosotros. Esa obra básicamente es producto nuestro. Sobre eso podríamos discutir un largo rato. El hombre, además, que más intervino en esto, está internado. Pero ya lo hablamos otro día, te pido nada más que lo firmes. Les agradezco y los invito a ustedes, ya que él nos introdujo en el tema del Banco Central, a hablar un rato quizá explosivo, con Javier Milei, un hombre que no sé si está tan de acuerdo con el tema de lo que está ocurriendo hoy en el Banco Central, pero lo vamos a saber en apenas un minuto. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Saludos a la familia. Igualmente.
Ustedes saben que a Milei se lo invita porque él va a hacer un programa explosivo, así que confiemos en eso, o no importa, nosotros lo traemos para charlar. En principio, y antes de entrar en la economía, vos has estado un poco despectivo con todo el mundo de la política, en particular con algunos dirigentes. Y si uno se deja ver por una mirada general, digamos, no es lo más correcto hablar tan mal de los políticos en el sentido de que te convierte en una persona poco democrática. ¿Vos lo sentís así? ¿Lo ves así? ¿Lo percibís? Mira, es un problema de cómo mira cada uno en la sociedad. O sea, para mí la discusión, por ejemplo, no es, por ejemplo, entre peronistas y antiperonistas y todo ese tipo de discusiones. Para mí la discusión es entre colectivistas y libertarios. Entonces, bueno, libertarios no hay, así que... No, bueno, somos algunos, no tenemos muchos, pero, o sea, entonces, en esa definición, cuanto más proclives son al colectivismo, claramente, digamos, a mí me produce mucho más rechazo. O sea, había una frase de Milton Friedman, que dicho sea de paso, hoy, feliz día de la libertad, digamos, en honor al nacimiento de Milton Friedman en 1912. A ver, el tema es el siguiente. Friedman decía, cuando una sociedad, ¿sí?, pone por encima de la libertad a la igualdad, llámese justicia social, la redistribución del ingreso, no consigue nada de ambas. Cuando una sociedad pone la libertad por sobre la igualdad, consigue mucho de las dos. Entonces, lo que hay que entender es que la justicia social, la redistribución del ingreso, es una farsa, ¿sí?, que empobrece. ¿Por qué? Porque implica un trato desigual frente a la ley, implica castigar al exitoso. Y el exitoso en el capitalismo, ¿quién es? Es alguien que logró servir al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Es un héroe, es un benefactor social. Y si vos lo castigás el proceso de acumulación de capital. Y cuando vos castigás el proceso de acumulación de capital, la relación capital-trabajo de la economía cae, la productividad es menor, los salarios son menores, por ende te empobreces. Ahora, perdón, lo que vos estás diciendo es contrario a lo que piensa Macri, quizá un poquito diferente, pero no está en la misma línea, a lo que piensa Massa, a lo que piensa obviamente Cristina, a lo que piensan infinidad de los dirigentes políticos de la Argentina, que constituyen una especie de núcleo que no consideran este criterio de pensamiento. Bueno, de hecho, desde mi punto de vista, este gobierno es el socialismo amarillo. Y, a ver, para mí las opciones políticas van entre muy malas... No, amarillo no lo decís por corrupto. No, amarillo porque es el color... No, yo no creo que sean corruptos, pero sí son colectivistas, sí les gusta el gasto público, sí, digamos, o sea, les gusta la intervención del Estado. Y la realidad es que para mí toda intervención del Estado es una intervención violenta que vulnera las libertades individuales y que lleva a una situación de empeoramiento. Y lo peor de todo eso es que esto estaba descrito muy bien por Hayek en el libro Camino de Servidumbre, cuando el Estado interviene y genera estos daños, ¿qué pasa? Se genera mayor demanda de intervención y así va creciendo el tamaño del Estado. Y cuando llega la situación en la cual el Estado supera el tamaño del 50%, las libertades individuales están en jaque. Cuando vos tuviste a una persona prácticamente que era una tirana, literalmente, como la señora Cristina Fernández de Kirchner, estuvimos al borde de entrar en un régimen de las características de Venezuela con camino a Cuba. ¿Sabes por qué? Porque todo el entramado legal que estaba haciendo el kirchnerismo, por ejemplo, la ley penal cambiaria, la ley antiterrorista, la agencia de inteligencia, la ley de abastecimiento, era todo un entramado de leyes como para instaurar el socialismo. Y obviamente, si la gente se niega a hacer eso, ahí aparecen los poderes del Estado para hacerlo cumplir por la fuerza. Y eso te encontrás en el caso de Venezuela. Ahora, Javier, más allá de lo cierto que vos decís, hay otro tipo de situación complementaria que acompaña ese proceso. Por ejemplo, la sociedad siente que adquirió determinados derechos. Por ejemplo, el fútbol gratis. Entonces,
va a tener que pagar por el fútbol, obviamente va a pagar después de las elecciones, y el señor que antes tenía el fútbol gratis en su casa como un motivo de esparcimiento, quizás no pueda pagar los 300 y pico de pesos que va a tener que pagar y va a tener que ir a ver el partido que le gusta parado en una pizzería. Ese es un fenómeno novedoso, no sé si aceptado o no aceptado por la sociedad, pero la gente ha adquirido ese derecho. ¿Cómo se lo da vuelta? Simplemente con una medida. Porque Máximo Kirchner te dice que el tema del fútbol para todos es un fenómeno de igualdad, es una consideración a favor de toda la gente y es un caso de justicia, por lo que ellos entienden de justicia. En principio lo que te diría es una respuesta a lo Milton Friedman. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Vos cada vez que das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Eso lo tenemos en claro. Bueno, pero la persona que ya recibió ese derecho ahora se siente invadida, humillada, más con la historia de que este es un gobierno para ricos, todavía peor o más enojada va a ser en el futuro. Entonces yo le preguntaría a esa persona si cree que tiene derechos sobre el resto de los seres humanos. Pero lo que ellos te van a decir es que el fútbol es gratis para todos. Para todos. No, alguien lo paga. Alguien lo paga. Entonces, si alguien lo paga, están creyendo que ellos son seres superiores al resto, que es el que está pagando el derecho. Entonces, la pregunta acá es muy fácil. ¿Vos creés que tenés un derecho sobre el resto de los ciudadanos? Muy fácil. Es decir, porque entonces vamos a ver quién es el verdaderamente totalitario. ¿Quién es el que se cree verdaderamente más? ¿No? Digo, porque si se creen que tienen derechos sobre el resto de los ciudadanos, significa que se creen que son más importantes que el resto. La gente quiere simplemente lo que le concedieron. No, bueno, está bien, pero nada es gratis. Nada es gratis, alguien lo tiene que pagar, la cuenta la paga alguien. Esto es, esto yo por ejemplo, esto yo creo que el gobierno, por ejemplo, lo debería explicar muy bien respecto a lo que es la lógica del populismo, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo con Cristina estaba mejor. Sí, claro, vos estabas mejor porque estabas expropiando a otro, ¿sí? Entonces, lo que hacía Cristina era robar a otro para dártelo a vos. Es decir, en el fondo, lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros estamos frente a una sociedad de saqueadores? Porque esto ya lo explicaba John Stuart Mill, cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. ¿Sí? Entonces, el punto es, por ejemplo, ¿cómo financiaba, Cristina Fernández Kirchner? Y comiéndose el capital. Te lo hago con un ejemplo fácil, para que la gente me entienda. Suponete lo siguiente, vos tenés un departamento, agarrás y lo hipotecás y te llevás la plata. Y con esa plata sí vas pagando la cuota de la hipoteca, pero te vas de joda a Europa, te las patinás todas. Claro, vos estás fenómeno. Ahora cuando volvés no tenés un mango, porque te quedaste sin laburo todo. Te piden que pagues. ¿Qué vas a decir? No, yo tengo derecho. ¿Qué derecho? Te la gastaste toda. Es decir, te comiste el capital. Entonces ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser más pobre, porque te comiste el capital. O sea, te va a tocar ser más pobre. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Imagínate que, claro, si eso te pasa a vos con tu cuenta, decís, sí, la verdad, hice todo este despilfarro, la verdad, internalizás el costo y para la próxima vez reflexionás. Ahora imagínate que la cuenta fuera de otro. El departamento era de otro. Claro, le parece fenómeno. Ahora, lo que hay que dejar bien en claro, ¿sí?, que eso representa un modelo de sociedad de saqueadores. Con lo cual, te digo, este país, bajo esa lógica, es inviable. Lo único que le queda es ser pobre. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas, separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando, y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. Te voy a distraer un momento de la emoción porque tengo que pasar un corte comercial. Ah, bueno. Que espero que no sea un saqueo a nadie, aunque creo que es uno de las publicidades políticas, no sé de quién, y en eso seguramente vos lo incluirías en el paquete. En un minuto volvemos y seguimos con esta historia y con el dólar, porque es hora ya de empezar a hablar sobre el tema del dólar. O sea, de las cosas que no son importantes. Un minuto y seguimos con Javier, gracias. Como hay que hacerlo a velocidad especial debido a esta introducción de la política en nuestras vidas, por suerte es temporal,
no quiero escapar al tema del crecimiento vertiginoso que tuvo el dólar en los últimos 15, 20 días, donde me parece que se cayeron algunas utopías de la independencia del Banco Central, de que el dólar podía ir para cualquier lado, para arriba, para abajo, y no se pasaba inflación. En ese aspecto, me gustaría saber tu opinión, porque vos me parece que coincidías en alguna medida con la política del Central, aunque sospecho que estabas en contra de lo que estaban haciendo en materia de gasto. A ver, yo digamos, o sea, digo, esto vos lo sabés, yo lo expliqué acá, digo, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, digamos, o ir a... Después, si no puedo hacer eso, un régimen de competencia de moneda. Si no, yo hubiera ido en esta situación un control de agregados monetarios y no un inflation targeting. Y de hecho, digamos, consta de hecho, uno de los libros que te traje está explicado por qué no podía ser un inflation targeting. Eso por un lado. Digo, respecto a lo que está pasando con el dólar, te diría, de vuelta, para volver a Friedman, para ir dónde arranca todo este problema. Friedman te decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto quiere decir que si vos emitís dinero por encima de su demanda, cae el poder adquisitivo del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios de los bienes expresados en unidades monetarias para la gente, sube. Los que emitían eran los de Kirchner. No, la gente no, este gobierno no emitía, tomaba prestado. No, este gobierno también emite. Entonces, en la medida que la cantidad de dinero ofrecida sube más que la demanda de dinero, eso es lo que hace que pierda poder adquisitivo del dinero. ¿Sí? Es decir, todos los bienes cuestan más en unidades monetarias. Y el dólar es un precio más. ¿Qué situación pasó para que pase esto con el dólar? Por un lado, desde mi punto de vista, el Banco Central hizo crecer la cantidad de dinero demasiado. Está 13% por encima de lo que yo considero que debería hacer. Ese es el primer punto. El segundo punto, los exportadores liquidaron menos, con lo cual te ingresaron menos dólares, ¿sí? Y como si todo fuera eso poco, suele pasar. Sí, y como si todo esto fuera poco, la presencia de la sodomita del capital, Cristina Fernández de Kirchner, sí, con la historia inflacionaria de Argentina, significa que si ella llega a avanzar, claro, con lo cual cayó la demanda de dinero. Ese exceso de emisión monetaria y una caída de la demanda de dinero junto a menor oferta de dólares hizo subir el tipo de cambio. Y eso es lo que vos reflejás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mirá, porque la gente dice, bueno, va a pasar a precio. Mirá, si esto fuera solamente una cuestión coyuntural del mercado cambiario, sería un cambio de precio relativo y no pasaría nada. Ahora bien, si es un problema de que está sobrando dinero en la economía, no solo que va a subir el dólar, sino que además se va a acelerar la tasa de inflación. Desde mi punto de vista, creo que el Banco Central quedó demasiado laxo y si esta situación no la corrige rápidamente, de acá a fin de año mete una presión de un punto adicional de inflación por mes. De cualquier modo, el hecho de tener tasas de interés del nivel que estás teniendo, nada más que para contener al dólar, me parece que es absolutamente suicida. A ver, yo digamos, de vuelta, primero, aquellos que estaban con el tema del carry trade se quedaron todos perdiendo plata, ¿no? Porque con esta devaluación perdieron todos. Ahora te van a decir que te empieza otra temporada de carry trade, claro, hasta el 22 de octubre. Pero digo, o sea, esto les mostró que no había carry trade, que estaban haciendo mal la cuenta. El segundo punto es, a ver, la tasa de interés, ¿sí?, es algo que existe previo a la existencia del dinero. ¿Sí? O sea, la tasa de interés tiene que ver con pasar consumo del presente al futuro o traer consumo del futuro al presente. Eso ya lo hacía el hombre de las cavernas y no había dinero todavía. ¿Sí? O sea, que la tasa de interés es un fenómeno real de coordinación intertemporal. Con lo cual, digamos, imprimiendo dinero no se arregla, porque si no yo le regalo a cada familia una fotocopiadora y que imprima su dinero. ¿Qué va a generar? Un desastre. Eso no va a arreglar la tasa de interés. Perdón, es decir, si yo tengo un banco y tengo posibilidad de imprimir dinero y vos también, no va a ser un desastre. Depende de quién sea. Pero dije, se las doy a todos. Yo sé cómo termina eso. O sea, se la doy a todos, tenés un problema de coordinación, tenés un problema de dilema del prisionero y generás una hiper. Pero al margen de esa situación, ¿sí?, lo que quiero decir es, la tasa de interés tiene que ver con la interacción entre el ahorro y la inversión. ¿Y sabes por qué tenemos tasas de interés altas? Porque el ahorro es bajo. ¿Y sabes quién es el que más desahorra en la economía argentina? El Estado. Es decir, siempre la madre de todos los males de esta economía es el Estado. El cáncer en Argentina se llama sector público.
Javier, te agradezco. Lamentablemente no hemos podido hablar sobre el Día de la Libertad en conmemoración a Friedman, a Milton, porque la verdad que con tanta libertad Friedman en lo económico tuvo algún tipo de dificultad con el hijo, que también pensaba igual, pero se excedió en las libertades personales y se volvió, creo que, adicto, simplemente por elegir un camino que no era el correcto, con lo cual todo el tema de la libertad hubiera sido fascinante poderlo charlar con Javier, a quien ahora le pido que me firme el libro, le doy el angelito, lo despido y les anuncio, mientras haces esto, ¿Ya lo traje firmado? Ah, está firmado, bueno. Digamos, Un hombre precavido. Que claro. Muchas gracias. Entonces les invito a que hablemos en un minuto nomás con Andrés Cisneros, alguien que nos puede iluminar sobre el tema de Venezuela, en este tema político, en Venezuela, Cuba, las sanciones que acaba de hacer Estados Unidos, el destino de Maduro, que resultó ser más complicado que Chávez, y que algunos anuncian que viene otro para sucederlo, que va a ser todavía más complicado que Maduro, y que se llama Cabello. Lo vemos en un ratito, te agradezco, Milei. Gracias a vos. Los espero con Andrés Cisneros. Gracias. Antes de empezar con el señor Cisneros, les voy a pasar un pequeño video de lo que dijo un amigo común, que es Juan Bautista Joffre, o por lo menos mío. El programa pasado, cuando mi compañero y colega Meinhard ocupó este espacio, que viene a cuento de toda esta película de Venezuela y que casi es la pregunta que le corresponde a nuestro invitado Cisneros. Por favor, director. Y además se siguen equivocando en la Argentina, o son cobardes. El problema de Venezuela no es Venezuela solo, es Cuba. Yo podría hacerte una exposición muy larga, que no lo voy a hacer, de lo que son, de cómo se maneja Venezuela desde Cuba y cómo se reciben las órdenes en el Palacio Miraflores desde La Habana. Bueno, es una afirmación de Joffre, en la cual me gustaría que vos la vistieras un poco más a favor o en contra de esta observación, que para la Argentina es un caso casi desconocido, porque el gobierno argentino no hace nunca una mención al caso, los diarios argentinos no descubren ningún tipo de vínculo, hilación entre el gobierno de La Habana y el gobierno de Caracas, y me gustaría que vos me aproximaras un poco a eso. Ese es un acierto del Tata, que aclaró que también es amigo mío. Me parece bien. Mira, América del Sur tenía hasta hace muy poco un trencito. Es decir, nosotros íbamos en dirección a Caracas y Caracas iba en dirección a La Habana. Nosotros, por suerte, desenganchamos los vagones del trencito. Pero Maduro está llevando a Venezuela de cabeza a Cuba. Y está muy claro para cualquiera la forma en que Cuba maneja la política, al menos la de Maduro, o la manejaba, porque ahora se le ha perdido casi todo el control. Pero en términos geopolíticos, Cuba sigue manejando un sector muy importante de la opinión pública en Venezuela y del gobierno real. Además, porque para Cuba es vital. Si se quedan sin el petróleo de Venezuela, ¿de qué van a vivir ahora que Trump también les ha cortado los víveres? Pero no le ha cortado el petróleo. Aquí en Estados Unidos. Exacto. Y sería sería un error enorme cortar el petróleo, la compra de petróleo. Primero, posibilitaría que se lo comprara China, con lo cual China se metería en el patio trasero de Estados Unidos. Segundo, justificaría todo. Perdón, lo que están diciéndome son ventajas de tipo comercial, no morales. Sí, estamos hablando de política, no de moral. No, por supuesto. No, porque después te iba a preguntar de la Argentina. No sabía que hablaban de moral en este programa, pero si querés lo hago. Pero era para aclarar. La segunda cosa es que una intervención norteamericana tan pesada favorecería el discurso de la progresía sudamericana acerca de la intervención del imperialismo en nuestros intereses. Y la tercera sería repetir el fabuloso error que cometió Estados Unidos con el embargo cubano, donde se perjudica a la gente y no a los gobernantes. Ahora, en este caso, las sanciones, que son sanciones de tipo personal a Maduro y no sé qué otro tipo de características, ¿no tienen una semejanza con el tema del bloqueo a Cuba? No, porque en el bloqueo a Cuba sufría toda la población. En cambio, las sanciones personales a los gobernantes venezolanos, que se van a ampliar,
los perjudican a ellos, no a la población de Venezuela. Además, hay un tema que es que yo creo que es la razón por la cual las Fuerzas Armadas de Venezuela no están tomando el poder. Porque creo que si ellos hacen eso y lo sacan a Maduro, que es un pelele de las Fuerzas Armadas, se les desatan un proceso que podría terminar internamente en que la democracia sobreviniente empezara a investigar la corrupción del ejército de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que es colosal. Y externamente están sitiados por la DEA. Es decir, ninguno de ellos puede salir del país sin que la DEA los agarre y se los lleve. Porque en consecuencia no tiene solución. Yo no la veo a corto plazo, porque no creo que Estados Unidos vaya a hacer una amnistía con los narcotraficantes que están en Venezuela, muchos de ellos en el gobierno y en las Fuerzas Armadas. Y si viene un gobierno democrático o representativo, más remediado que Maduro, algo van a tener que hacer con la corrupción. No harán lo mismo que Brasil, pero algo van a tener que hacer. Pero ¿y entonces qué alternativa es? ¿La insurrección esta civil, la gente que siga muriendo en las calles, el problema de esta carestía monumental que tiene el país y un sistema cada vez más totalitario? Bueno, aparentemente sí. Pero mira, no existe la democracia de perros y gatos. Vos pones perros y gatos en la democracia y no funciona. O sea, se ha roto el pacto social. Es una grieta, digamos. Una grieta. El pacto social en Venezuela no existe más. Y si no hay pacto social y ganas de convivir, no tiene sentido la constitución, la democracia, no funciona. Bueno, eso es el caos en el que está Venezuela. El único que tiene la herramienta real son las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tienen que hacer un arreglo muy importante con la oposición y muy importante con Estados Unidos y la DEA. No sé hasta dónde tienen la fuerza o las ganas Diosdado Cabello, que es el que maneja las Fuerzas Armadas, de llegar a un acuerdo semejante, ¿no? Ahora, ¿cómo deriva que un personaje como Maduro, digamos, vos decís un PLL de las Fuerzas Armadas, pero en última instancia el heredero de Chávez, hace una reforma constitucional a la propia Constitución de Chávez? Sí, declaró inconstitucional la Constitución anterior. Es muy linda. Realmente... No, además para decir, simplemente se va a decretar a sí mismo como el gran constituyente de una nueva Constitución, sin explicar cómo fue, que para los argentinos debería ser medianamente claro. Alfonsín, cuando acompañó el proceso de la Constitución, de la reforma en los tiempos de Menem, lo que hizo fue establecer antes de la reforma constitucional un núcleo básico, que uno puede discutir o no, pero se sabía lo que iban a discutir. Creo que en Venezuela eso no existe. No existe, no está. A partir de mañana puede decir cualquier cosa. Es que cada día se parece más al profesor Girafales, porque realmente es cómico, es un personaje que trágicamente cómico. Pero perdón, así lo vemos nosotros, no sé si lo ve gran parte de la sociedad venezolana. No, buena parte de ellos no lo ven así. Bueno, eso es lo que pasa con el populismo, que ha arraigado mucho en nuestras regiones. Cristina Kirchner está encabezando muchas encuestas. Es decir, el populismo ha aprendido muchísimo y a pesar de tener un líder tan patético como Maduro, todavía tiene mucho respaldo. Bueno, ha habido líderes patéticos populistas durante el siglo pasado, infinidad. Sí, claro. O sea que es una repetición de una historia del continente. Así es. El gobierno argentino se pronunció sobre el tema Maduro y la reforma, y se pronunció críticamente. Creo que Perú medianamente hizo lo mismo, y sospecho que Paraguay y Santos... Son 12 países. ¿Sí? 12 países. En ese plano, y ya volviendo a cuando yo te dije el tema moral, es decir, parece explicativo y razonable desde el punto de vista moral. Pero a veces, como Estados Unidos, hay determinadas situaciones que no quiere asumir en términos económicos con Venezuela, la pregunta es si la Argentina en ese caso contempla este fenómeno o si realmente con Venezuela no hay nada que perder y entonces se puede denostar impúdicamente a este personaje Maduro. Cosa que no pueden hacer otros países como Brasil, que tiene muchos intereses en Venezuela, o Colombia. Exacto. Yo creo que las dos cosas se dan. De todas maneras fue el camino correcto. El proceso argentino es una llaga para el populismo en América del Sur encabezado por Maduro, porque es el único país, Argentina, donde el populismo fue expulsado por las urnas. Es el único.
De manera que tenemos una autoridad moral en la región, a vos que te gusta hablar de moral, tenemos una autoridad moral. No me gusta hablar de moral, al contrario, pero simplemente lo tengo como referencia. Es una primicia. Eso no me cabe duda. Bueno, de manera que hay una superioridad moral desde el punto de vista argentino respecto del resto de los países, porque la expulsión acá fue por elecciones libres de la gente. La gente echó al populismo por las urnas, y en otras partes hay que echarlos con impeachments o por la fuerza, ¿no? Y la derivación entonces final de esto es media trágica, según tu punto de vista. Sí, yo no veo otra solución que hacer que las Fuerzas Armadas, permitir que las Fuerzas Armadas tomen el poder directamente, acotadas por acuerdos con la oposición y por acuerdos con la región y con Estados Unidos. Ahora, hay pueblos que se han adaptado a condiciones de vida horrorosas. Infrahumanas, ¿sí? O sea que en ese plano vos no le ves ningún tipo de alternativa por el momento. Si la presión internacional continúa, y nuestros valientes cancilleres de América del Sur hacen un poquito más de fuerza, yo creo que es bastante posible que se fuerce a las Fuerzas Armadas a hacer acuerdos internos y externos para sacar a Venezuela de este marasmo de anarquía, ¿no? Yo creo que es posible. ¿Y las Fuerzas Armadas lo ven así allá, como lo vemos nosotros? Están divididas. Están divididas como sucede siempre. Los que están más comprometidos con la corrupción. Son los altos grados. Claro, eso está más difícil. Y los demás abajo dicen, yo no me la quiero comer. Pasó acá con la represión, en la época del proceso. Pero se perdió una guerra. Exacto. En el medio. Es verdad. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es verdad. Gracias, Andrés. Te doy el angelito de la casa. Bueno, te traje mi regalito. Ah, creo que lo conozco Bueno, Esta es una especie de memorias del señor Cisneros, de cuando fue vicecanciller, en la época de Carlos Menem, en una política que se parece a la de Macri, ¿o no? Sí, es muy parecida. La política exterior de Macri es quizás el ámbito de su gobierno que tiene más éxito y aprobación de la gente. Y es porque se parece mucho a la política exterior de Menem y de Di Tella. ¿Lo hubieras imaginado a Forí canciller? Mira, la cosa es así, era hora de que hubiera un canciller de carrera. Y había 3 o 4 candidatos. Uno que pagaba 2 pesos era Rogelio Filter. Sí. Por alguna razón que no conozco, no lo fue. Y el otro muy cercano y muy idóneo es Forí. Forí es muy bueno, es buen diplomático de carrera. Muy bien. Como verán, también en aquella época se defendía la casa. Es otra de las grandes diferencias que tenemos con Andrés, que no vamos a resolver esta noche, y los invito, aparte de agradecerle a él, a que en un minuto nomás lo tengamos acá al señor Ceferino Reato, que nos va a explicar con libro en la mano cómo fueron las últimas horas de Néstor Kirchner y todo un círculo de leyendas que se tejieron alrededor de él. Y ya que estamos, le voy a preguntar si él escuchó o sintió o percibió o le contaron del olor que había en el departamento de la señora de Kirchner, el que ahora recibe gente, en los tiempos en que Néstor Kirchner justamente se moría. En un minuto nomás. Este interesante libro que tenemos acá, antes de que lo dé después el compañero Reato, sobre las últimas horas. En realidad no son solo las últimas horas de Néstor Kirchner, pero sí a todo lo que rodeó al universo de Kirchner, del cajón cargado de piedras, de que no se murió del corazón ni de una enfermedad común, que le pegaron un tiro, que lo mató un familiar, en fin, todo eso en alguna medida está desmitificado por Ceferino en este libro, ¿verdad? Claro, claro, y hay gente que dice que no murió, que está en Venezuela, ¿te acordás? Sí, bueno. Si estuviera en Venezuela estaría pensando varias en volver. Y otros que dicen sospechosamente muerto, como Chávez, digamos. El kirchnerismo siempre dejó crecer todo este tipo de versiones, le gustan el misterio, la épica, y en todo caso son para ellos siempre productos de los malos. Pero en realidad mucho tiene que ver con la grieta y con la falta de información. Lo raro es que vos, para los kirchneristas, debes estar en el grupo de los malos, y sos la persona que viene... No sé por qué. No sé, es una impresión. Pero lo particular es que vos, dentro de ese sector distinto, sos el que le blanqueas toda una situación
le quitas la mitología o la mistificación que ha habido sobre el tema de la muerte de Néstor. A los dos bandos, porque a ellos, a Cristina, le gusta la mistificación. Por algo nunca exhibió su título de abogada y tuvo que intervenir el juez Bonadío para decir que era abogada. Es decir, ellos fomentan eso y yo desmitifico porque es el resultado de lo que yo averiguo con las fuentes. Hablo con el médico que la atendió, el funebrero que se ocupó del cuerpo, el enfermero que lo vistió. Todos esos me dicen... Lo más singular del tema del libro es que creían que Néstor no entraba en el cajón. Claro, al principio no entraba, la cabeza le quedaba así arriba. Y el funebrero con el cual yo hablé, Walter Josber, me dice, no, yo del principio estaba seguro que iba a entrar. Lo tenía medido. Pero claro, no entraba. Entonces me doy cuenta que le habíamos puesto los mocasines Gucci que había dicho Cristina. Le saqué los mocasines y ahí se deslizó bien el cuerpo. Pero tampoco la presidenta, en ese momento presidenta, creía que iba a entrar y por eso llamaba a la dueña de la cochería en Río Gallegos, que a su vez lo llamaba a su empleado, que era Walter Josber, que era el que conducía, digamos, la cochería en Calafate. De todos modos, ahí ella es ese velatorio del cual no se sabe mucho, que fue un velatorio a cajón abierto en Calafate. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, 4 horas. La primera hora y media, ella, la familiares, asistente y 2 connotados miembros del Círculo Rojo, K, Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Y después de la hora y media, ella habilita la puerta y llama a los que estaban esperando en el parque, que era lo más granado del gobierno. Ahí con cajón abierto. Cajón abierto. Entonces todos lo vieron, y obviamente el funebrero también, porque él preparó el cuerpo. Lo preparó, digamos. No hubo preparación porque tampoco tenían los elementos. Y ese fue el momento clave porque todos los funcionarios viajaban, ¿te acordás? Sí. Muy acongojados por la muerte de Néstor, pero también pensando, ¿será que Cristina puede hacerse cargo de todo esto? Que es una preocupación lógica. Entonces, mientras lloraban por un lado, se preguntaban por el otro. Y ella ahí les demuestra que sí. Como era ella, ¿no? Bueno, era la presidenta. Claro, pero le demuestra que ella va a conducir al conjunto, más allá de la pérdida del marido, que era el que se reunía con todos ellos también. Ahora, lo curioso de lo que vos estás hablando es que hubo mucha mistificación sobre el tema del cadáver. El cuerpo. Del cuerpo o de los restos de Kirchner en el cajón, como que nadie los había visto. Pero lo vieron toda esta gente. Ahora, ¿cómo es que creció eso y nunca fue nadie lo corrigió? Porque si lo vio tanta gente, alguno debe haber dicho, pero si yo lo vi muerto, estaba ahí... Los kirchneristas no le interesó nunca, porque era relato, versiones inventadas por los malos, donde vos me metés... No, digo, por los malos que dicen... Las corporaciones, ¿viste? El imperialismo. Pero tampoco lo hicieron en sus propios medios, para explicarlo. No, porque es raro, porque nadie... Porque este era un tema cantado para un libro. Sí, claro. Pero nunca hubo un libro. No. Algo hay ahí. Yo creo que tiene que ver también con la grieta, o sea, la necesidad del antikirchnerismo más iracundo de explicar por qué le tiene tanto odio al kirchnerismo. Y le tiene tanto odio porque son capaces de matar, ella es capaz de matar al marido, el hijo es capaz de matar al padre, que debe ser lo peor que se te puede ocurrir en la vida. Pero parece elemental que cualquier persona, algún ministro, alguno de los amigos que pasaron por ahí, en algún momento de la historia, porque pasaron unos cuantos años, algunos han dicho, yo lo vi, tenía la camisa celeste puesta, el pantalón torcido, tenía una lastimadura en la frente, porque cuando no había balazos. Bueno, los balazos a veces no se ven. Pero en este caso, cuando hay 14 médicos y enfermeros tratando de reanimarlo, sí, por supuesto, y él está en calzoncillos, digamos, y lo ven, y después hay que vestirlo, te das cuenta. Ahora, claro, uno me dice, bueno, tal vez que lo envenenaron, eso no lo podemos saber porque no hubo autopsia. Tampoco había necesidad de haberlo. Porque no tenía por qué haberlo. No, porque era un paciente de riesgo y fue atendido tanto en la casa, mal, porque no tenían nada de nada, y eso es lo que me dice el médico Cirile. Que tampoco lo tenía la presidenta. Tampoco la presidenta. Ni el último presidente ni ella, ni siquiera un desfibrilador. Nada.
Nada tenían porque ellos acompañaban con esta frase, porque esta frase surge de una frase mayor que le dice Néstor a Bachmann y a otros encuestadores, a Bocio, a Valmedina, 2 semanas antes de su muerte en la Residencia de Olivos. Le dice, muchacho, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. O sea, tenía un sentido de omnipotencia, él y ella lo compartían. Pensaba que no se iba a morir nunca. Yo no sé si ella comparte el mismo criterio de omnipotencia que Néstor. No lo sé, pero yo arriesgo que sí, porque tampoco ella se preocupó por tener nada ahí para ella y para su marido. Después sí, fíjate que después ellos ya habían dicho hacía varios meses, años, y lo habían reafirmado en agosto, que iban a hacer un gran hospital en Calafate. Pero no lo cumplieron nunca hasta después, que ahora tienen un super hospital casi para 300.000 personas, el más moderno de la Patagonia. Ahora, él no se mejoró. murió, perdóname, pero él no se murió solo por haber estado en ese lugar medianamente aislado o muy distante de un médico que por lo menos lo podía haber hecho reaccionar y no como después cuando lo llevaron y le inyectaron de todo, porque deben haber hecho infinidad de experiencias para reanimarlo. Lo cierto es que también él tuvo el problema de o mala praxis o de poco manejo médico, porque le pusieron un stent que al año ya se dejó de fabricar. Sí, sí. Porque le hicieron la operación del stent, no precisamente en un buen lugar, pero con buena hotelería, pero no dedicado expresamente a este tipo de cuestiones. ¿A qué se obedece esa falta, digamos, de respeto Sí, que tenés puede razón, tener un presidente? porque los periodistas en Río Gallegos me decían que, por ejemplo, cuando había venido Chávez o Bachelet, contrastaba todo el protocolo que ellos seguían desde la parte médica con los nuestros, que eran los Kirchner, que no se preocupaban para nada. A mí me parece esa omnipotencia. Él era muy desconfiado de los médicos que no eran de su conocimiento. Por ejemplo, Buonomo era su médico, él le tenía confianza. Medalla de oro, pero era oncólogo. Pero era oncólogo y además él lo podía dominar. Viste que Buonomo decía, bueno, ahora viene el periodo donde él me pide menos días y yo más. Él podía hacer lo que quería y lo mandaba. Igual con el odontólogo, solo el odontólogo de Santa Cruz. No se hacía atender por nadie y no le gustaba. Bueno, que era Granero, el que está procesado por el tema de la droga, que casi lo mata a Kirchner antes. Le da un poderoso remedio que no iba bien con sus problemas que tenía y casi lo manda al más allá. Eso fue durante hizo su perder presidencia. sangre. Y estuvo varios días internado. En Calafate también. Pero ellos, por ejemplo... Y además, ¿sabés dónde lo internaron? ¿Dónde lo tuvieron que tener por el frío que hacía? ¿Dónde? Lo tuvieron que poner en la cocina del hospital, porque no era suficiente el calor, algo... Te creo porque el hospital era muy precario. Pero además ellos ni siquiera avisaban cuando iban. La gente del hospital me decía, nosotros nunca sabíamos que venían, pero no sabíamos cuántos se quedaban. O sea, no podíamos intervenir en nada. Y de hecho, ese fin de semana viajan con un médico que tampoco era cardiólogo, sino era especialista en cuello, no tenían nada. A diferencia hoy de Macri, que tiene 12 cardiólogos en distintos horarios, pero que siempre están cerca de él. Ella también después modificó mucho el equipo, lo hizo más complejo y se cuidó más la salud como tenía que ser. Probablemente sea porque ella no tenía, como decís vos, el sentido de omnipotencia de él o porque se le había muerto el marido. Sin duda. Y todo eso, yo creo que ahí muere el kirchnerismo, nace el cristinismo, que son distintos, aunque dentro Digamos, de la esa es misma la teoría familia. del libro. Claro. A mí me gusta más la anécdota del otro, pero lo otro... ¿Cuál? No, digo los detalles y la curiosidad de que tu libro se alimenta con la versión de la gente que está en contra de sí. Néstor. Sí, no porque... con la gente que está a favor. Cuando es un libro que en alguna medida termina siendo a favor de Néstor en el sentido de que se cuenta la verdad o aproximadamente la verdad sobre su ¿viste muerte. cómo somos los periodistas? Teóricamente, por lo menos, se espera de nosotros que digamos la verdad. Y la verdad esta es la verdad que yo recojo en el campo, digamos, con la gente que estuvo cerca. Después, si al principio, si lo matan de un balazo o no, a mí teóricamente no me tiene que importar, sino lo que interesa es la verdad, ¿no? Exacto. Yo creo que los mitos y las mistificaciones ocultan mucho, porque esa es la función. Y lo mejor siempre es saber lo que pasó, ¿no? Hablando de lo que pasó,
y porque además con todo este tema político tenemos menos tiempo. Vos haces referencia en algún momento a alguna participación, creo, en el departamento de Recoleta de Cristina, que ahora ella lo ha habilitado para recibir por lo menos algunas personas de su cercanía, para hacer campaña, como un timbreo que le hacen a ella, no que ella sale a hacer afuera. Vos en algún momento referís el caso de Muñoz, el que era secretario de Néstor y que después murió, que andaba como una especie de carretilla con plata. Sí, lo que dice una fuente, sí. Las rueditas. Las rueditas. O sea, las maletas que tenían rueditas. Cuando se produce eso, porque Cristina va al departamento, ¿qué sabés vos? Porque también se ha dicho, cierta lengua que ella dijo, ¿para qué acumular tanto? O una frase parecida. ¿Para qué tanto dinero? Cuando va un empresario y le dice, un importante empresario, y le dice, ¿qué pasa que no tenemos contacto con usted después de la muerte? Porque hubo como 2 meses que no la veían, estaban asustados algunos, porque dicen, ahora viene por nosotros. Quiero decir, estaban asustados. Después no pasó nada, pero en ese momento, mientras no la recibían... Bueno, después sí pasó. Claro, pasó con algunos. En Telecom no... desapareció el cristinismo, en YPF desapareció el cristinismo. Estamos hablando pasó muchísimo. Pasó muchas cosas, yo ahí las pongo, pero no toda la dimensión ética de limpieza que algunos temían, porque estaban sucios. Bueno, va uno de estos empresarios importantes y le cuenta, dice, y ella le pregunta, bueno, ¿cuánto tenía que traer acá? $1 millón, ¿cuándo lo traía? Tal fecha, ¿quién se lo entregaba? A Néstor Kirchner. Entonces ella dice, ¿para qué tanto dinero? Entonces ahí el tema de si sabía o no sabía, cuánto sabía del esquema de corrupción de su marido está discutido. Desde el punto de vista legal, los jueces en primera instancia han fallado que sí, que sabía todo y que era la esposa. Y era la esposa. Quizás no sabía tanto. Desde el punto de vista político, algunos dicen que sabía, pero no tanto. Yo no lo sé. Ahora, Muñoz era, según la fuente, el encargado de juntar todo ese dinero acá. Uno de los encargados. Uno de los, pero era de mucha confianza, dicen que... Pero perdón, denunciaron a Muñoz como que tenía propiedades por $100 millones en Miami. Sí, un montón de plata. De lo cual después no se habló nunca más nada. No, y se murió. Y se murió, tenemos la viuda más rica del mundo. ¿Dónde estará? Creo que en San Martín de los Andes, ¿no? No sé, pero con relación al departamento y ya como cierre, porque es que nunca puse nada porque la versión no la podía corroborar. Claro. ¿Tampoco escuchaste que había un olor particular en ese departamento? No, me lo podés contar. ¿O no? No te lo voy a contar. Ah, bueno. Ves que son cosas... Traté de hacer un libro, es un libro con muchas cosas, pero bien fundamentada, porque a mí lo que no me gusta es tener que desmentirme después. Está muy bien. Porque es el trabajo del periodista, más allá de cuánto me importe Cristina, cuánto afecto le tenga. Es una protagonista de la historia y quería hacer este libro. Yo sobre el olorcito ese que había, me lo reservo para otra ocasión, quizá, o no. No me voy a tener que desmentir si lo digo. Te agradezco. Espero que te vaya muy bien con el libro, es muy entretenido y a ustedes los espero el próximo lunes. Vamos a seguir con las publicidades políticas en el medio, pero durará poco, hasta octubre, ¿no? Hasta el lunes próximo. Gracias, Seferino. Gracias a vos.